protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Es un placer estar con ustedes en una emisión más de Extranjeros. Como saben, en este programa invitamos a reporteros de otros países para escuchar otro punto de vista. Hoy hablaremos de la reforma al Poder Judicial y del artículo transitorio que concierne al juez Arturo Saldívar. Posteriormente, hablaremos del programa Sembrando Vidas en el contexto del cambio climático y de la crisis migratoria. Por último, nos iremos a Cuba, donde, por lo menos en apariencia, llega a su fin la era castrista. Tenemos invitados de lujo, así que no se vayan. Los dejo con las portadas internacionales y nos vemos inmediatamente después. India vive un trágico momento. En tan solo 24 horas registró más de 350,000 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más alta alcanzada por un país en un solo día. Esta segunda ola comenzó a mediados de marzo, dejando una grave escasez de oxígeno y un sistema hospitalario colapsado. Asimismo, el número de fallecidos va en ascenso, causando cremaciones masivas en las calles. En Brasil, los trabajadores de la salud declararon que se han visto obligados a intubar a pacientes sin sedantes por la carencia de medicamentos. Por su parte, la ministra de Salud de Argentina dijo que el país sudamericano está viviendo el peor momento de la pandemia. Las autoridades intentan frenar las infecciones con más medidas, como la suspensión de clases presenciales. Mientras el gobierno alemán lucha por contener nuevos brotes, se rindió un homenaje a las casi 80,000 víctimas de la pandemia en el país germano. La situación en Israel es más alentadora. El Estado judío ha vacunado a más de la mitad de su población y ha vuelto casi a la normalidad, levantando la mayoría de las restricciones, entre ellas el uso del cubrebocas, que ya no es obligatorio en lugares abiertos. Vladimir Putin ordenó retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. Sin embargo, siguen las tensiones con países de Occidente y en su propio territorio. En Moscú, detuvieron a más de 1,000 personas que protestaron en apoyo a Alexei Navalny, un destacado opositor al régimen ruso que fue detenido hace unos meses y ahora se encuentra en huelga de hambre. También en Haití se desatan manifestaciones que piden la renuncia del presidente, Jovenel Moïse, por su incapacidad de reprimir la crisis de inseguridad, debido a que los asesinatos y los secuestros ya son parte del día a día. En Estados Unidos, más de 200 personas se congregaron afuera del Palacio de Justicia, donde se declaró culpable al ex policía acusado de asesinar a George Floyd, el afroamericano símbolo del movimiento Black Lives Matter. 11 meses después del homicidio, el veredicto trajo un poco de consuelo a los seguidores del movimiento. Sin embargo, la violencia racial a manos de autoridades policíacas sigue en aumento. El caso de Daunte Wright, un joven ejecutado por una agente de policía en Minnesota, ha detonado nuevas protestas. El Partido Comunista de Cuba tiene un nuevo líder. Miguel Díaz-Canel fue elegido como primer secretario del partido, el cargo más poderoso del país que hasta este cambio ocupaba Raúl Castro. El último líder de la Revolución Cubana se retiró a sus 89 años, lo que marca el fin de la era castrista en el poder. La semana pasada se llevó a cabo una cumbre climática a la que asistieron 40 líderes mundiales para abordar la crisis ambiental. Joe Biden declaró que estamos en una década decisiva para hacer frente al cambio climático y se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Americana, alentando a países como India y China a tomar acción. La Superliga, creada por los clubes europeos de fútbol más importantes para monopolizar las grandes ganancias del deporte, se evaporó a pocas horas de su anuncio debido a la presión de los aficionados, otros clubes y autoridades deportivas y políticas. Varios equipos fundadores, que fueron acusados de querer recibir una tajada más grande de los ingresos, han anunciado su renuncia. La NASA, junto con la compañía SpaceX, lanzó con éxito un vuelo espacial tripulado por astronautas de Estados Unidos, Francia y Japón, mismos que relevarán la misión enviada en noviembre pasado. Para acompañar esta vuelta al mundo a través de las portadas internacionales, vamos a ver qué es lo que más ha impactado a nuestros invitados durante esta semana.
Está con nosotros Penilei Ramírez. Ella es una periodista cubana, corresponsal de Univision, un medio estadounidense, y recientemente, tengo que decirlo, publicaste un libro magnífico, Los Millonarios de la Guerra, que refiere precisamente a la guerra del narco en México y los enriquecimientos que sucedieron durante. Penilei, ¿qué nos traes? Pues yo quiero hablar sobre una historia que publica Raimundo Rivapalacio como columna de opinión, pero que en realidad revela algo que ha sido un tema de interés para la prensa en México y para los corresponsales extranjeros en México durante las últimas semanas, que es qué ha pasado con las precampañas, especialmente las precampañas del partido gobernante Morena, porque el Instituto Nacional Electoral encontró que muchísimos de los candidatos de Morena no reportaron sus gastos de precampaña, es decir, que el instituto que organiza las elecciones en México no puede saber realmente en qué gastaron, cómo gastaron las precampañas. Y yo he seguido en particular el caso de Félix Salgado Macedonio, y ahora se publica algo muy interesante por parte de Raimundo Rivapalacio. Lo que pretende probar Rivapalacio de cara a la decisión del Tribunal Electoral respecto a la candidatura de Salgado Macedonio es cuál sería el motivo por el que no se reportaron estos gastos de precampaña. Y lo que él plantea es que no se reportaron porque el beneficiario de los gastos de precampaña fundamentalmente fue una consultora española llamada Neurona, que ha estado bajo investigación en España, principalmente relacionada con el caso de Unidas Podemos, y que ha tenido ramificaciones en otros países. Sabemos que Neurona también asesoró al gobierno chavista en algún momento, también al gobierno de Evo Morales en Bolivia, y en México a través de uno de los principales consejeros, hay que decirlo, del presidente López Obrador, que es el productor Epigmenio Ibarra, a través de una compañía fantasma domiciliada en Guadalajara. Lo que se plantea ahora por parte de este columnista es que Neurona estaría también detrás del asesoramiento de campaña tanto de Félix Salgado Macedonio como de Raúl Morón, y a partir de ahí esto daría un panorama muy interesante más allá de la resolución del tribunal específicamente sobre Salgado Macedonio, que es por qué Morena no reportó los gastos de pre-campaña de muchos de sus candidatos, incluso arriesgándose a que el INE, a través de su comisión de fiscalización, les quitara las candidaturas o los multara. O sea, lo que sabemos es que los propios candidatos han dicho en sus respuestas al INE que fue Morena quien no dejó que registraran sus gastos de pre-campaña. Esto es muy interesante porque son los propios candidatos quejándose de su partido ante el Instituto Electoral, y lo que creo que nos falta todavía por saber en la opinión pública y desde la prensa es por qué no se reportó y en qué finalmente se habrá gastado ese dinero, porque hay muchísimas pruebas de que sí ocurrieron precampañas, de que sí ocurrieron actos de proselitismo, y evidentemente esos actos no son gratis. Entonces creo que el tema todavía da para mucho, independientemente de los resultados de la disputa propiamente en el tribunal. Interesante, ¿eh? Van saliendo algunos misterios, van esclareciéndose poco a poco. Muchísimas gracias, Penilei. Y bueno, pues con nosotros está también nuestro queridísimo reportero del diario El País, un medio español, originario de la bellísima Galicia, especialista en México y Centroamérica. Bienvenido, Jacobo. Gracias, qué gusto estar aquí. ¿Qué nos cuentas tú? Pues yo quería hablar de algo que ha sacudido una Europa pandémica que tiene problemas para vacunarse y de otros tipo, pero que se ha visto sacudido esta semana, la última semana, por el tema del fútbol, y no precisamente por ninguna alegría, sino el problema que se ha planteado con la creación de un proyecto llamado la Superliga, que fue un proyecto que nació prácticamente el domingo pasado, casi a la medianoche, y murió en apenas unas horas, cuando la mayoría de los 12 clubes se fueron descolgando uno tras otro hasta quedar reducido a un esqueleto en el que solo estaban el Madrid, el Barcelona y ni siquiera el Atlético de Madrid. Un esqueleto en el que, como dicen las bromas, parece un concurso de equipos diseñado para que lo gane o el Madrid o el Barcelona. El caso es que ha sacudido el mundo del fútbol y plantea un modelo. Creo que la discusión no es ricos, pobres, afición o socios frente a directivos sin escrúpulos, sino que al fin y al cabo sí que entiendo que es una pugna entre millonarios y millonarios, y un par de clubes, el Real Madrid y el Barcelona, con unos problemas graves y serios de financiación y con unos problemas graves para mantener el nivel de contrataciones que estaban acostumbrados hasta ahora. También los clubes ingleses, también los clubes italianos. Hay un gran agujero que ha provocado la pandemia, y sí que puede venir una sucesión de quiebras en cuanto a las finanzas de varios clubes importantes. Yo, como madridista, pues siento que en este caso, que estamos ya en cuartos de final, todavía puede seguir el Real Madrid en la competición, pero
sí es cierto que las amenazas son graves y que pueden pagarlas en la próxima temporada. En cualquier caso, sí que creo que se han dado los primeros pasos para algo más grande, que tendrá otro rostro, que intenta copiar a la NBA de Estados Unidos o a otras competiciones como en el tenis, y que sí que está poniendo las bases para un modelo de fútbol muy diferente. Yo no sé, especialmente no me agrada, parece todavía más frío, más despersonalizado y donde la meritocracia no existe, pero sí siento que vamos hacia un producto todavía mucho más elitista en el sentido de la alta competición en el mundo del fútbol. Claro. Así que bueno, como para no hablar de pandemia, en Europa se ha hablado mucho de este tema esta semana. Muchísimas gracias, Jacobo, por aportarnos este elemento de la afición aquí en esta mesa tan femenil que tenemos. Tenemos ahora con Maribeth Sheridan, la visión de Estados Unidos. Ella es reportera para el Washington Post. Bueno, pues Muy bienvenida. Sí, qué gusto en estar aquí. Pues yo traigo una historia enorme en Estados Unidos que ha sido la condena de la corte del policía Derek Chauvin, que fue encontrado culpable en la muerte de George Floyd. Y ese caso de George Floyd fue realmente trascendente. O sea, lo que encontraron es que Chauvin, el policía, fue culpable de causar la muerte por meter su rodilla encima de su cuello por 9 minutos, un abuso total, ¿no? Obviamente murió George Floyd, un afroamericano, y eso suscitó protestas no solamente en Estados Unidos, pero en 50 países del mundo, ¿no? Y lo increíble es que eso obviamente fue visto como un éxito del sistema de justicia, que el culpable fue, hubo esa decisión en la corte, pero es increíble que eso realmente pasó en parte porque hubo una joven que sacó el video de él muriendo, se podía ver el abuso, ¿no? Y inicialmente la policía lo registró como un caso de muerte por razones de medicales, o sea, una cosa que hubiera pasado quizás desapercibida si no fuera por ese video y por la reacción del movimiento Black Lives Matter y de gente en Estados Unidos y en todo el mundo realmente que salió a la calle aún durante una pandemia. Entonces, esa decisión fue sumamente importante. Hubo un sentido de miedo de qué iba a pasar si no lo juzgaron culpable con todas esas evidencias, pero en fin de cuentas sí fue juzgado culpable por todos los cargos. Justicia se ha hecho y justamente vamos a hablar de tema de justicia en nuestro primer bloque. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos con el asunto de la reforma al Poder Judicial y el polémico caso de la ley Saldívar. El proyecto para reformar al Poder Judicial de la Federación, impulsado por la misma institución, tiene como objetivo lograr cambios integrales de largo alcance, incluidos el combate a la corrupción y al nepotismo, el impulso a la paridad de género, el fortalecimiento de la carrera judicial y el mejoramiento del servicio de defensoría pública, entre otros. Vista así, es una transformación necesaria que se perfila como una de las reformas judiciales más importantes de los últimos años. Sin embargo, la adición de último momento de un artículo transitorio que propone que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y diversos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal prorroguen sus cargos 2 años más, ha generado gran preocupación, a pesar de que el Ejecutivo asegura que su permanencia es necesaria para conducir esta reforma. Los opositores a lo que se conoce como la Ley Saldívar consideran este alargamiento de mandato como un golpe a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial, y principalmente lo califican como una violación a la Constitución, donde se establece la temporalidad del cargo. Ante la presión del coordinador de Morena, Ignacio Mier, para que los diputados de su bancada votaran a favor, la poca apertura y la falta de tiempo para discutir este controvertido artículo, la oposición ve esta decisión como un intento del presidente López Obrador de someter al Poder Judicial, inclinar la balanza institucional a favor del bloque gobernante e incluso como la antesala que sienta las bases para una posible reelección. Empecemos por la reforma en sí al Poder Judicial. ¿Qué opinión les merece? ¿Realmente protegerá de mejor manera a los más débiles, a los más discriminados? ¿Está alineada con este nuevo proyecto de nación?
Pues yo creo que lo que es interesante es que el proyecto de la reforma de justicia, o sea, en sí yo creo que tiene muchos elementos muy positivos en la cual muchos están de acuerdo. O sea, ¿Cómo cuáles? el proyecto es para tratar de pues bajar o eliminar la corrupción, el nepotismo, o sea, hacer un entrenamiento mejor de los jueces, hacer el sistema más eficiente. O sea, yo no creo que hay un gran debate sobre la reforma en sí. Todo el problema es ese enmendamiento que pusieron que va a extender el término del juez Saldívar, si es que está pues si lo mantienen así como legal en la corte. O sea, es increíble porque casi no hay debate sobre el resto del proyecto, que es algo que yo creo que se puede ver como un avance bastante bueno para el sistema de justicia en México. Claro, sí, la manzana de la discordia. Sí, creo además que en la línea de lo que dice Maribel, precisamente fue apoyada masivamente por otros partidos, hay diputados del PRI. Lo que sí ha sorprendido después es de repente colar a última hora y sin debate un hecho tan importante como es prolongar el mandato de Zaldívar, ¿no? A mí me parece que es una de las reformas judiciales más importantes de los últimos años, facilita el acceso a la gente, a los que nosotros nos acerquemos a los juzgados, el fin del nepotismo, pero introducir este transitorio tan de esa forma, sin debate y apenas sin enterarse el resto de partidos de la oposición, parece demasiado serio para la poca importancia con la que se ha tratado, ¿no? A mí lo que me parece que al final trae el asunto de que se haya introducido después de una reforma como dicen, que fue además muy consensuada, en la que participaron especialistas, participó un debate intenso de los partidos de oposición, como no habíamos visto en esta andanada de reformas aprobadas por la mayoría aplastante de Morena en los primeros 2 años de la administración obradorista. Y aquí finalmente veíamos una reforma que tenía mucho más ejercicio de consenso, ¿no? Como lo habíamos visto a lo mejor en los primeros años de Peña Nieto, cuando todavía se cuidaban todas las formas, por lo menos formales, de consensos partidistas, etcétera. Lo que me parece además importante, y esto sí me parece positivo, es cómo el debate sobre la extensión del mandato de Saldívar en la presidencia de la Corte ha sacado a la luz otro debate que estaba ya en la prensa, pero muy soslayado, que es el papel que ha jugado Saldívar en el gobierno obradorista, ¿no? La forma como Saldívar ha sido un juez, digamos, obradorista, hay que decirlo tal cual, ¿no? Como él se ha presentado en eventos públicos, cómo ha apoyado, y sobre todo creo que aquí es muy importante una revisión que hizo el periódico Reforma hace unos días, todo lo que está parado en la Corte y todo lo que falta por resolverse. De manera que no es solamente el asunto simbólico de que Saldívar se quede 2 años más al frente de la Corte hasta que termine la administración de López Obrador, sino en términos prácticos, ¿para qué le sirve eso a la administración obradorista? Y aquí es donde me parece importante que el debate sea mucho más amplio, y creo que no es nuevo, es decir, no nos estamos enterando ahora de que Saldívar tiene una buena relación con el obradorismo, lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, esta defensa del consejero jurídico de la presidencia como si fuera prácticamente su abogado particular, lo cual por supuesto es muy preocupante en términos de la división de poderes, etcétera. Pero pensando en términos, otra vez, de lo que nos interesa como periodistas y lo que creo que podemos aportar a la gente, es qué falta por aprobarse, qué falta por debatirse, y hay varias de las reformas más importantes y de los proyectos más importantes de esta administración que van a estar a juego en la Corte: la Guardia Nacional, los megaproyectos, el Tren Maya, y varios de los temas que más le interesan a esta administración que van a pasar por la Corte. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser la revisión pública de estos temas? A partir de que ya, digamos, dicho lo de la manera más cruda, Saldívar queda exhibido como por lo menos alguien que le cae bien al presidente, porque el presidente no ha ocultado para nada que no solamente es una persona que le cae bien, sino que cree que ayudará a su propio proyecto de gobierno. ¿Qué pasará entonces con las decisiones que ellos van a tomar en la Corte desde ahora hasta que termine la administración? Yo creo que otra cosa que es muy importante aquí es que estamos viendo muy claramente cada día más la división en el país entre visiones de democracia. ¿México es una democracia o no? Y yo creo que hay todo un grupo de personas que participaron en todos esos proyectos de establecer esas instituciones autónomas, etcétera. Y AMLO tiene una opinión diferente. Básicamente dice,
Eso fue una farsa, ¿no? Eso de pensar en los jueces, en la independencia de la corte, etcétera, nunca sucedió y ahorita es cuestión de que están oponiéndose a mis programas, ¿no? Y está muy interesante para mí que cada día más él está expresando que él cree que no ha ocurrido una transición democrática de veras, ¿no? Y muy interesante ese tipo de debate tan fundamental, ¿no? Claro, pareciera que la transformación en cierto modo está por encima de las leyes, que la justicia está por encima del derecho. Bueno, O la creo transformación. que radica parte del problema, ¿no? Hay una especie de abuso, por decirlo de alguna forma, o traición formal, la forma de hacerlo, de introducirlo como un transitorio, como algo menor, cuando es parte importante del cambio judicial, pero luego hay una tradición también casi filosófica espiritual que revela el rostro del debate, y es decir que las personas están por encima de las leyes y de las instituciones. Ese viejo mensaje de que por leguleyadas, por un tema de derecho y un tema casi menor de formalismo, no se va a frenar la 4T. O sea, detrás de este debate lo que entiendo que subyace es un pensamiento mucho más retorcido y muy más complicado, y que permea en muchas de las decisiones del actual gobierno, y que por eso le vienen y le llueven los calificativos de autócrata o de acumular poder. Creo que ¿cómo? Cuasi dictador que le han Yo no llego a tanto, pero sí al menos veo que el desprecio con el que se ha tratado esto en la mañanera, el desprecio, incluso el silencio que mantiene Zaldívar prácticamente a día de hoy, muchos días después de la polémica, en el fondo lo que muestran es una especie de desprecio a lo que en su día dijo López Obrador, unas leguleyadas o por problemas de formales no voy a hacer que frene el tren de la 4T, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es un espíritu mucho más retorcido que lo que se ve formalmente. Pero no estamos quizás cayendo un poco en el juego de la oposición al decir que esto de verdad representa un riesgo, que es de verdad el primer paso hacia una dictadura, hacia una reelección, hacia un nuevo Chávez. Yo no llego a tanto, la verdad. Yo me no llego acuerdo tanto. cuando se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, yo cubría Pemex. Entonces me tocó seguir cómo fue todo el proceso. Y los priistas hacían ese mismo tipo de cosas. O sea, convocaban a las decisiones importantes a las 8 de la mañana, o se esperaban hasta la madrugada que la gente... Es decir, no es nuevo en el Congreso que hagan este tipo de artimañas o votar muy tarde o meter cosas de última hora. O sea, en el juego democrático mexicano esto no es una novedad, que puedan hacer ese tipo de cosas. Me refiero no al hecho de extender la presidencia de la Corte, que esto sí me parece que es un hecho novedoso, pero sí cómo lograrlo en términos de cómo funciona el Congreso. Y no escuchábamos, después de que la gente de Peña Nieto hacía esto en el Congreso, decían, Peña Nieto es un dictador. O sea, también me parece que tenemos que pensar en términos de cómo funciona y cómo ha funcionado la democracia mexicana. Y con esto no quiero decir que sea menos grave lo que puede significar. Otra vez me parece importante esto, ¿para qué le sirve? ¿Qué está por aprobarse? ¿Qué está por discutirse en la Corte? Y por tanto, en términos prácticos, ¿qué obtiene López Obrador y digamos, sus principales fuerzas de negociación en el Congreso, especialmente Ricardo Monreal, con el aplazamiento de que tengan que entonces negociar con un nuevo presidente de la Corte, dicho en términos muy de política pura, no formal? Pero el hecho de llevar esto, y creo que ha sido el discurso de la oposición principalmente, que no tienen además un discurso articulado, lo podemos ver en sus spots de campaña, la oposición se la pasa hablando de López Obrador, se la pasa hablando de Morena, en sus propios spots de campaña, en sus críticas, en todo. Ellos no están planteando una agenda propia y todo gira alrededor del obradorismo, incluso en la oposición. Quizá la crítica más pertinente viene de dentro de Morena. Porfirio Muñoz Ledo el otro día dijo frases muy gruesas. Esto no es más Cuspana, esto no es un rancho. Vino a definir la Constitución mexicana, que es además muy detallista, entra muy al detalle, a veces incorpora incluso concreciones que pertenecerían a leyes secundarias en comparación con otras constituciones. O sea, va muy al detalle y deja tan claro cuál debe ser el periodo del presidente y del Consejo Judicial, que parece una violación como muy
muy obvia, ¿no? Incluso, bueno, pues muy de manual de tiranillo, como dice Penilei, se ha hecho siempre, no en este caso, creo que no tiene precedente intentar colar de esta forma, pero las maniobras sí que son un clásico, Yo la creo que sí, nocturnidad. lo que es diferente, De una manera pero muy breve para concluir, sí. es que están votando en contra de, parece que la Constitución está bastante clara, y votar para algo que está en contra de la Constitución, eso abre un camino a pues muchas otras posibilidades, y yo creo que eso es lo que ha generado una alarma entre los juristas. Eso es según ellos, una clara violación a la Constitución, y aunque es una cosa que puede parecer pequeño, 2 años más del término del presidente, pues violar la Constitución en una manera abierta ya es terreno nuevo, ¿no? Claro, lo que se teme hacia el futuro. Pues muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque. Antes un pequeño corte y las cápsulas correspondientes para introducir el tema. Esta semana se celebró la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por el presidente Joe Biden, y a través de la cual Estados Unidos busca reposicionarse en la escena climática, apostando al multilateralismo como solución a esta crisis global. En su intervención, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su proyecto de desarrollo regional Sembrando Vida, al que calificó como el programa de reforestación más grande del mundo. Sembrando Vida es uno de los ejes de la política social de la actual administración y una de sus principales propuestas para resolver la crisis migratoria de Centroamérica. Pese a que el gobierno estadounidense señaló previamente que la cumbre estaría enfocada únicamente en abordar soluciones ambientales y no se tocarían temas de migración, el mandatario mexicano aprovechó para instar a su homólogo vecino a financiar el proyecto en Honduras, Guatemala y El Salvador y conceder visas de trabajo y permiso de residencia en la Unión Americana a campesinos que reforesten por más de 3 años. Durante su intervención, López Obrador defendió la producción nacional de petróleo y habló sobre la modernización de hidroeléctricas. Sin embargo, no presentó compromisos concretos a favor de la reducción de emisión de gases contaminantes ni metas reales para el desarrollo sostenible. Pues estamos confrontados al cambio climático y el presidente López Obrador, ante la Cumbre de Líderes Mundiales sobre el Clima, que convocó el presidente Biden para el Día de la Tierra, habló del proyecto Sembrando Vida y causó cierta polémica. Pues Sembrando Vida, básicamente, a ver si lo explico sin que se me deduzca si me gusta o no, es un plan de empleo y un plan medioambiental puesto en marcha por el actual gobierno, con la que en 5 estados, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pretende dar empleos. Es cambio de ayudas entre los 3.000 y 6.000 pesos. Se está dando ayudas a pequeños campesinos con unas 2,5 hectáreas de terreno para que planten árboles a cambio de estas ayudas. Es un plan que está muy extendido, está dando, como digo, empleo a casi 400.000 personas actualmente. Según los datos oficiales, se ha plantado casi 1 millón de árboles, como dice el presidente López Obrador, frutables y maderables en estos 5 estados. Ese es el gran proyecto con el que de alguna forma se está empleando mucha gente en esta zona. Casualmente coincide con la zona de influencia de algunos de los grandes proyectos de este gobierno. Me refiero Tren Maya y Tren Transísmico, con lo cual este empleo, este programa de empleo está sirviendo también para engrasar de millones gran parte de las áreas donde el Tren Maya a lo mejor no es tan bien aceptado como se intuía, o el tren transísmico enfrenta oposiciones, con lo cual hay reproches y críticas de ser un programa relativamente clientelar. Fíjate, ni siquiera me meto en eso. Un poco quiero, ya dándote mi opinión al respecto y ligándolo al tema de la cumbre medioambiental, creo que las críticas más duras, más contundentes y más claras vienen de los medioambientalistas más prestigiosos de México, que dicen que este programa, salido de Palacio Nacional y del diseño y cocción totalmente made in AMLO, o sea, quiero decir, él
solo y su entorno más reducido diseñó este plan, que es muy criticado porque ya se multiplican las deforestaciones en las zonas de Yucatán a cambio de recibir ese dinero. La zona de selva tropical húmeda donde se está puesto en marcha el plan, y a cambio de recibir ese dinero pues se recibe una ayuda. Está suponiendo un golpe medioambiental importante para la zona. Nada más tampoco me lo tiene que contar nadie, creo que he recorrido bien la zona tratando de contar qué está pasando con el Tren Maya, y son muchas las familias que viven de ese dinero, son muchos los domicilios donde llegas y todos los miembros de la familia reciben 3 y 4 ayudas directas, unas por adultos mayores, otra por tema de Sembrando Vida, pero que 2 y 3 personas de una misma familia pueden estar recibiendo, con lo cual pueden estar recibiendo esta subvención, se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para muchas familias, y el coste está siendo medioambiental grande porque se queman zonas de selva autóctona virgen de la zona para traer árboles que no son necesariamente de la misma región y en pequeño nacimiento, con lo cual todavía va a tardar muchos años hasta que esos nuevos árboles logren restituir y provocar y cumplir la función de acumulador de agua y de catalizador del CO2 que cumplen la selva autóctona que hay ahora mismo, ¿no? Entonces los grupos medioambientales están con los pelos parados viendo cómo esto además avanza y avanza a un ritmo rápido. No, sin embargo, es sorprendente. En realidad, que es uno de los programas prioritarios del gobierno actual, no forzosamente tenía como principal objetivo la ecología, ¿no? O la lucha contra el cambio climático, lo lleva la Secretaría de Bienestar. Pero también creo, Jacobo, que se toman muchísimas de las desviaciones, o sea, precisamente se hace mucho ruido en torno a la gente que emplea mal estos recursos y que en algunos lugares sí ha funcionado este programa. Sí. Según la BBC, en un estudio que de la Universidad de Zurich, que sí hay, o sea, una de las estrategias realmente mejores para disminuir la cantidad de CO2 en el aire, sí es la reforestación, o sea, esa es una de las mejores técnicas. Sí, claro. Pero me parece importante este punto que hablaba Jacobo, no es solamente el hecho de que la reforestación per se es buena. Hemos visto lugares del mundo que hay proyectos muy interesantes de reforestación. El punto es cómo funcionan las reglas de un programa diseñado aparentemente al vapor y que olvidó una regla muy importante, que es la persona, un poco para complementar la explicación de cómo funciona. La persona que tiene la tierra va a recibir el recurso si tiene un espacio para sembrar, pero necesita tener espacio para sembrar. ¿Qué pasa si no lo tiene? Lo que sucede es que en el diseño del programa nunca se dice que va a haber alguna consecuencia por quitar un árbol para sembrar otro, y no te van a pagar por un lugar donde ya haya árboles. Entonces hay dos problemas centrales. El primero, el diseño de las reglas no incluye que tú no puedas deforestar, y por tanto eso está fuera de cualquier estudio de cualquier universidad está prohibidísima, ¿no? Exacto. Y luego, por otra parte, hay otro tema que me parece que aplica más para otras zonas. Por ejemplo, yo lo acabo de ver en Durango. El país está enfrentando una de las peores sequías. Más del 5% del territorio nacional está con una sequía terrible. En el caso de Durango es el 99% del territorio del estado que tiene una sequía terrible. Y es una zona que además ha sido históricamente minera. Muchas de esas minas han sido paradas por la pandemia. ¿Qué está haciendo la gente en sustitución de esto? Está sembrando. Programas de Sembrando Vida en medio de una sequía como no se había visto en muchos años, en el cual en el programa está sirviendo básicamente para que la gente tenga algún ingreso de vida. No es solamente el hecho de que sea un complemento a su ingreso, sino que, así como lo ha documentado también Jacobo, se ha convertido en el único ingreso de muchísimas familias en toda esa región y, por tanto, en una moneda de cambio. No hay que dejar el contexto, no solamente en un momento clave de la administración de López Obrador, sino además en un año electoral. Entonces, ¿cuáles son los problemas medioambientales? Justamente eso, que se esté deforestando para reforestar y que además no hay ninguna claridad sobre cómo se están decidiendo cuáles árboles sembrar en cada zona, si son los árboles que se necesitan y cómo se hace en medio de dos problemas importantes que al parecer
según hemos podido comentar, la administración obradorista no se ha ocupado, que es el combate a los incendios forestales y la forma como se decide cuáles son los árboles que se siembran en cada lugar. De manera que sí parece ser no solamente un programa clientelar, sino una de las ideas que él ha presentado, la administración de López Obrador, a la administración Biden principalmente, como uno de los frenos que su gobierno quiere pretender a la migración. Sí, eso es lo que me gustaría que Mary Beth nos comente un poco, cómo tomó el presidente de Estados Unidos esta invitación al programa. Pues la verdad, yo creo que sin querer hacerlo, el presidente López Obrador como que complicó la situación, en el sentido de que yo creo que mi impresión es que el gobierno de Estados Unidos ve el programa, pues que podría ser algo que funcione. Quizás hubieran podido, por ejemplo, tratar de extenderlo un proyecto piloto, no sé qué, en Centroamérica. El problema es que cuando el presidente hablaba de un sistema de prometer visas a la gente de Centroamérica que participara en ese programa, eso se complica la situación porque no está realmente en los planes del gobierno de Estados Unidos de crear un sistema así en que uno participa en Sembrando Vida por 3 años en Guatemala o Honduras y luego recibe una visa para Estados Unidos, una posibilidad de tener una residencia legal. Entonces, yo no veo la posibilidad hasta ahorita de un apoyo estadounidense muy grande para esa idea. Claro, pero bueno, se puede negociar la idea. Jacobo, tú que sigues la migración de cerca, ¿qué perspectiva tienes sobre esta idea? Bueno, lo que siento es que, y dicho incluso por el programa Sembrando Vida y matizando un poco lo que contaba antes, tal vez es un buen programa social. Lo que no es, y es un buen programa de empleo, lo que no es un programa ni medioambiental ni suficiente para solucionar el tema de la migración. En el tema medioambiental, como dice Penilei, faltan reglas claras sobre lo que se puede hacer o no, falta una supervisión y eso obliga a tener gente en el terreno, gente supervisando, gente diciendo a los campesinos esto sí, esto no, esto puede, esto no esta especie de barra libre y vale todo que hay ahora mismo, en la que los campesinos están quemando selva autóctona porque necesitas una de las exigencias que esté deforestado, con lo cual yo donde tengo que no me da nada, lo tumbo, pongo los arbolitos que me da el gobierno y entonces ya puedo recibir ese dinero. Digamos, el objetivo del programa era hacerlo tan amplio que todo el mundo estuviera incluido sin ningún tipo de control. Y estamos hablando de la selva de Calakmul, de Montes Azules, de la reserva de la biosfera. O sea, probablemente uno de los puntos más débiles ahora mismo en el continente con el Amazonas, de los 2 grandes pulmones del continente y en un serio grave peligro de amenaza. Teniendo en cuenta que a nivel medioambiental, porque los estudios se hacen de décadas en décadas, todo se mira mucho, qué especies se ponen, cómo se está protegiendo. Por un lado hay un montón de organizaciones protegiendo al jaguar y en el otro lado tienes un gobierno deforestando el lugar donde vive el jaguar. Claro. Entiendo que puede ser, y en el espíritu de la 4T, como me lo han dicho funcionarios, ellos no quieren niños famélicos y jaguares gordos. Puedo llegar a entender eso, que el medio ambiente no es su prioridad, pero sí creo que deben estar más abiertos tanto a la asesoría como implementar supervisores en el terreno, y eso aplica también para la migración. Hay que desconocerla casi por completo para pensar que alguien va a dejar Honduras y va a dejar Guatemala, se va a quedar en México plantando árboles a 3.000 pesos la mensualidad y de ahí va a renunciar al sueño americano, teniendo en cuenta que Estados Unidos no ha participado prácticamente, como dicen por ahí, su mayor desprecio en esta cumbre climática fue ni siquiera tener en cuenta un programa que es de medioambiental o de trabajo, tenerlo en cuenta como un programa para solucionar el tema migratorio, cuando además lo que propones es que si lo hacen muy bien en México, se van a ir a Estados Unidos con visas de Estados Unidos. Claro, para no renunciar al sueño americano. Está ofreciendo una alternativa, con lo cual, bueno, pues pensar que esa es la solución creo que bueno, revela un poco, por decirlo de una forma suave, el triste papel de México en esa intervención colectiva y sobre el tema cambio climático, en el que terminó hablando de petróleo. No quiero ser especialmente crítico, pero es que a veces estos buenismos y bien intencionados del actual gobierno acaban derivando en daños importantes. Entonces no es agarrarse a la anécdota. Sí. Creo que podríamos hablar un montón, ¿no?, de los programas ambientales o contraambientales del gobierno actual. Y pues sí, yo creo que esta idea de Sembrando Vida en realidad pues le falta, como todos ustedes señalan, muchísimos ajustes. Sí,
Bueno, pues nos vamos al próximo bloque. Vamos a hablar de Cuba, tema francamente apasionante. Así que no se vayan, volvemos con este tema final. Por primera vez en 6 décadas, el Partido Comunista de Cuba no será dirigido por un miembro de la familia Castro y ha elegido como nuevo presidente a Miguel Díaz-Canel, el actual mandatario de la República. La salida de Raúl Castro y otros políticos históricos de la revolución, de la cúpula del partido, parece marcar el fin de una época. Sin embargo, este cambio es impulsado directamente por el propio Castro con el propósito de entregar el testigo del mando a nuevos dirigentes comprometidos con la continuidad histórica y el modelo socialista. Más allá de lo mediático de esta transición, el Congreso asegura que Cuba continuará siendo un país de partido único y economía planificada, en que el Estado y la empresa estatal seguirán ocupando el lugar preponderante. No obstante, este relevo generacional podría provocar cambios sustanciales. Por ejemplo, por primera vez después de 20 años, Miguel Díaz-Canel participó en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Innovación para el Desarrollo Sostenible Objetivos 2030. Sin duda, la isla caribeña hoy afronta el reto de reformar la revolución sin perder su espíritu. Pues es la primera vez en 60 años, prácticamente, que la familia Castro no encabeza la máxima autoridad del país, el Partido Comunista. ¿Qué reacciones tuviste ante esto, Penilei? Bueno, como decían al principio del programa, yo soy cubana y vivo en México desde que tenía 14 años, entonces ya llevo más tiempo viviendo en México que lo que vivía en Cuba, pero sí tengo familia en Cuba y me parece que no se puede entender la salida de Raúl Castro de la dirección del Partido Comunista. Cuba es un sistema de partido único. Y la llegada ya de Díaz-Canel, no solamente a la parte, digamos, ejecutiva del gobierno, sino también a la parte partidista, que es el corazón del régimen cubano, sin pensar en lo que ha ocurrido en Cuba en el último año. Un poco quién es Díaz-Canel. La gente, yo siento que en México ni siquiera sabe muy bien quién es este personaje que ya no viste de verde olivo, ya no fue un militar o guerrillero en la sierra, como todos los anteriores líderes de la revolución, no solamente los hermanos Castro, sino todos los que los acompañaron en estas décadas, sino es un personaje que proviene ya más de una segunda, tercera generación de políticos del régimen castrista, en los cuales se piensan ya de otras maneras, otro tipo de, digamos, de modernizaciones. Esto ocurre, este proceso que inició con la enfermedad de Fidel Castro, la sustitución de Raúl Castro como líder, digamos, del gobierno cubano, y luego la llegada de Díaz-Canel como el primer personaje no castrista al frente del gobierno, todo este tiempo teniendo, por supuesto, un eco en Miami de ahora sí se va a caer, ahora sí se va a caer, ahora sí se va a caer, ¿no? Y antes era ahora sí se va a morir, ahora sí se va a morir. Entonces, ni se murió y cambió el gobierno de nombre. Pero lo que sí está pasando en Cuba en este momento es que hay una serie de cambios sociales, cambios derivados de las nuevas decisiones políticas que comenzaron con la llegada, hay que decirlo, de Raúl Castro digamos, al liderazgo del régimen, con toda la apertura comercial, con toda la apertura económica, con toda la apertura a redes sociales, a acceso a Internet, que sí ha traído cambios en Cuba que son visibles ahora, y creo que lo más simbólico que podemos ver desde fuera de Cuba es el surgimiento de un movimiento ahora conocido como Movimiento San Isidro, Movimiento 27N, que es algo maravilloso la manera como surge, porque es un movimiento de artistas protestando contra una ley de censura desde el activismo, y que además está representado desde la prensa crítica que se hace hoy dentro de Cuba, que sigue siendo mínima, pero que ya tiene figuras muy importantes, y también desde este activismo más cultural, y tienen valores esenciales que me parece que son importantes destacar y que chocan con esta nueva dirección. Y ahora lo voy a dejar porque si no podría estar todo el día hablando que es principalmente cómo se entiende la revolución cubana al interior de Cuba, en medio tanto de un gobierno, pero también de una
oposición no formal, digamos, una oposición más social, que también creció en la Cuba del castrismo. Es decir, gente que es segunda o tercera generación, gente que no creció en Miami, no huyó después de que le nacionalizaron sus empresas o no salió de Cuba porque mataron a alguien de su familia en la cabaña, gente que realmente creció en el sistema, que creyó en el sistema y que ahora se está rebelando contra todo eso que creyó. Y aquí hay una disputa fundamental. Esta generación habla de un cambio en Cuba sin renunciar a lo que los cubanos ya forman parte de su identidad, versus un gobierno que habla de continuidad. Y esta línea divisoria que Díaz-Canel ha tomado además como eslogan de su gobierno, de somos continuidad, somos Cuba, somos continuidad, me parece, y aquí quiero dejarlo para poder debatir, toca la línea de flotación del régimen respecto a qué es Cuba, qué es la patria, qué es el gobierno, y cómo todo eso ha estado mezclado. Eso no se entiende muy bien desde otros países, pero creciendo en un país en que patria y gobierno son prácticamente lo mismo, es un gran escenario para analizar lo que está pasando en otros procesos democráticos y qué pasa cuando esto que damos por sentado, patria y gobierno no son la misma cosa, terminan fragmentándose en un país en que durante 60 años para muchos de nosotros han sido la misma cosa. Entonces quiero dejarlo ahí. El debate está abierto, chicos. Yo tengo preguntas, ¿no? más que, como dicen por ahí, más que una pregunta, tengo un comentario. Pero no, ¿se puede esperar de Canel algo diferente, otro tipo de apertura, otra relación con la oposición? ¿Se puede esperar algo, algún gesto, o esa continuidad que ofrece va a ser ligada a la ortodoxia castrista? Yo creo que es muy pronto todavía. Él acaba de realmente tomar control. Al tomar control del partido, creo que lo que habíamos visto hasta ahora era un Díaz-Canel que tenía muy el discurso de la continuidad, un poco de decirle a la gente, sigo siendo, no me apellido Castro, pero sigo siendo parte de lo que ya conoces, de lo que ya habías visto, Fidel sin apellido, de manera que sigue siendo una figura simbólica. Entonces uno a priori pensaría que es muy pronto para creer que Díaz-Canel no va a hacer nada distinto por lo que hemos visto hasta ahora, pero me preocupa la parte simbólica, es decir, cómo Díaz-Canel ha salido a enfrentarse a la mínima oposición o crítica, la manera como se han recuperado una suerte de mítines de repudio, así se llaman en Cuba, los mítines de repudio que ocurrían en Cuba en los años 70. Hay una película cubana que se llama Plaf, que habla de cómo sucedía esto en los años 70. La gente iba cuando sabían que alguien se iba a ir del país, iban y le tiraban huevo en la puerta de su casa. Ahora no le pueden tirar huevo porque no hay huevos, y si tienes un huevo te lo tienes que comer, no se puedes gastarlo en tirárselo en la puerta de la casa a alguien, pero siguen ocurriendo estos mítines de repudio que no ocurrían hace muchos años en Cuba, de manera que en términos políticos se están reeditando algunas muy virulentas protestas que ocurrían en un primer momento de la revolución cuando todavía estaba el bloque socialista y que no habíamos visto en muchos años. Esto no, por supuesto que no es halagüeño, y creo que la invitación que podemos hacer desde México es a estar muy pendiente de lo que está pasando con estos activistas y con la prensa, tanto corresponsales extranjeros en Cuba como los pocos medios cubanos que ya se ocupan de distintos temas de la vida cotidiana. A mí me gusta, por ejemplo, mucho este medio que se llama Periodismo de Barrio, que habla del cambio climático en Cuba, de cómo está teniendo repercusiones y aparentemente no tiene un componente social y político, pero a pesar de eso sus periodistas han sufrido toda esta misma problemática y represión, han sido detenidos y vemos todos los días detenidos en este momento, tanto de activistas como de periodistas. Insisto, en una regresión a lo que habíamos visto en época de la Guerra Fría, ¿no? En los años 60, los años 70. Sobre cristal, o sea, también, supongo que estos cambios pueden ser muy complicados, si se van muy rápido, ¿no? Maribeth, ¿tú crees que esta nueva conformación política, tanto en Cuba, de hecho, como en Estados Unidos, puede permitir mejores relaciones y por lo menos un fin al bloqueo que ahorita está ahogando a Cuba? Pues yo creo que la administración Biden obviamente va a terminar con una de las políticas más duras que tenía el presidente Trump, ¿no? Que quiere más contactos con la isla, pues menos bloqueos comerciales, más viajes, etcétera. Pero
Lo que pasa es que yo no veo a Cuba como un tema de prioridad de la administración Biden. Yo creo que tienen tantos temas y con América Latina la migración es el número 1 ahorita, ¿no? Y quizás también hay el hecho de que Obama hizo esa gran apertura a Cuba y creo que su administración no sentía que el gobierno cubano estaba tomando medidas para también acercarse, o agradecerse o algo así. Entonces, creo que pagaron un precio político y no recibieron grandes beneficios, digamos. Entonces, yo no sé, yo creo que sí hay una política distinta, pero no veo la administración Biden como un actor muy importante en este momento. Lo que me pregunto es hasta qué punto va a llegar la crisis económica en Cuba, porque eso podría, no sé si puede explotar, pero sí me parece pues muy peligroso, y si eso llega a ser una crisis más grande, quizás en ese momento habría un momento de cambio en cuanto a, sería una prioridad más grande para la administración Biden. De todas formas, hablando de migración, sabemos que los cubanos están estamos hablando de Centroamérica, pero los cubanos están de todas formas también tratando de entrar a Estados Unidos en números casi iguales. Y además se forma parte de uno de los grupos más numerosos, y es curioso porque Estados Unidos tiene la presión migratoria centroamericana, Honduras, Guatemala, Cuba con este limbo del que se desconoce y que puede explotar o que está explotando, porque además es que los mandan, ya sabemos la ruta, desde Colombia, Panamá, Centroamérica, y forman parte, y Haití, que con un problema grave e importante, y con un temor a que eso explote migratoriamente. O sea, hay un triángulo ahí en torno al Caribe y en torno a la Florida que yo creo que Estados Unidos le tiene mucho temor por lo que pueda pasar, y con Cuba, como dice Maribel, ¿no? Todo un poco con pinzas y haciendo equilibrios entre el desgaste político que supone y la contraprestación que recibe y los gestos prometidos que no terminan de llegar, y que es interesante el foco que tú ponías. Pero yo quería preguntarte una cosa, porque sí entiendo que las medidas de Trump, si es posible, sí que complicaron mucho la vida al cubano de a pie, ¿no? En cuanto al envío de dinero, de remesas, de movimiento, fue un tema... Hay una combinación explosiva. A ver, yo creo que hay un abuso de la explicación de la migración cubana en términos políticos, y eso es muy poco actual. Es decir, la mayoría de la gente que migra desde Cuba hoy tiene motivos similares a la gente que migra a lo mejor desde El Salvador o desde Guatemala, quizá no desde Honduras, porque ahí hay un tema más de seguridad, de supervivencia en realidad, pero la mayor parte de la migración cubana hoy es una migración económica. ¿Cómo se aceleran esa migración económica? A partir de una combinación explosiva que pasa por una parte por las medidas de Trump de restringir la cantidad de envíos de remesa, la cantidad de movimientos de dinero y de comida. O sea, el año pasado mi madre, que vive en Miami, tardó 3 meses en poder enviarle dinero o algo de comida a su hermana, mi tía, que vive en La Habana. Y esto se suma a una serie de medidas económicas muy duras que entraron en vigor en plena pandemia, además en Cuba, que aumentan de manera muy exponencial los costos de la vida básica. Es decir, aumenta el costo del gas, el costo de la electricidad, el costo del agua, el costo de la comida. Se hace una nueva restricción de un tipo de tienda en la que se puede comprar únicamente la comida, y se regresa a la dolarización del país después de haber tenido durante muchos años esta cosa que se llamaba el peso cubano convertible, con el que Cuba trató de salir de la enorme crisis llamada periodo especial después de la caída del campo socialista soviético. De manera que tienes, por una parte, una pandemia que cierra la isla en un momento en el que no hay una recuperación económica local, como no la ha habido durante mucho tiempo, y no hay turismo, que además de las remesas ha sido durante muchos años la principal entrada del país, y al mismo tiempo tienes un montón de restricciones para que llegue el dinero desde fuera, y tienes un gasto de vida muy superior para la gente que vive dentro de Cuba. Entonces, esto es un detonante para cambio social, para protesta social. Sí, a veces nos vamos con esta idea quizá un poco más romántica de los cubanos quieren libertad y quieren derechos,
derechos y por supuesto que lo queremos. Pero los detonantes grandes para grandes revoluciones en el mundo han sido problemas económicos, mucho más que problemas sociales que Cuba ha tenido durante muchos años. Sí se están reeditando ahora, como decía, los mítines de repudio, la represión a los periodistas, a los activistas, pero esto sigue afectando a una población, a una parte mínima de la población respecto a la gran parte de la población que sí está afectada por el hecho de no poder recibir suficientemente dinero y comida y envíos desde el extranjero, no tener turismo y tener ahora costos de vida muchísimos más altos que los que hemos tenido en Cuba durante los últimos 60 años. Entonces, me parece que esta es una combinación explosiva y que va a representar un gran reto para la administración de Díaz-Canel, que va mucho más allá del discurso de la libertad, los derechos humanos, etcétera. Claro. Muchísimas gracias, Penilei, por este panorama tan completo, colorido, trágico, terrible, esperanzador, desesperanzador. Veremos qué nos queda, qué pasará. Queridos periodistas, muchísimas gracias una vez más por venir a Extranjeros. Muchísimas gracias también a todos ustedes y pues bueno, los esperamos la próxima semana. Estará en mi lugar Ixchel Cisneros Soltero.